Ha quedado claro por parte de la Cancillería que México tiene un tratado internacional de aguas amplísimamente favorable para el país, donde del 100% México se ve favorecido con el 66%. Y es muy importante lo que decía Roberto Velasco, no es que le demos agua a Estados Unidos, es un río que compartimos y tiene que haber un acuerdo para ver cómo se va a distribuir el agua, y este acuerdo es amplísimamente favorable para el país. Sería gravísimo que por incumplimiento del país, como lo ha dicho el presidente López Obrador, pues México tuviera que volver a negociar un tratado que nos es tan favorable. El otro punto que ha dicho la directora general de Conagua, la doctora Blanca Jiménez, es que ningún agricultor de Chihuahua ha dejado de tener agua para sus cultivos, ni dejará de contar con ella. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, y que se ha cuidado la capacidad hidráulica de las presas para que éstas sigan teniendo vigencia, tengan vida y puedan seguir contribuyendo al abastecimiento del agua, sobre todo cuando hay necesidades ingentes como los cultivos. En tal sentido, desde la Secretaría de Seguridad, como parte del Gabinete de Seguridad, y tomando en cuenta que las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional conforme a la ley de la materia, y que la Ley General de Aguas Nacionales define al agua como una prioridad de la Federación y como un asunto de seguridad nacional, y diversas disposiciones así lo señalan. La propia ley de la Guardia Nacional es una de sus facultades, brindar la seguridad correspondiente para garantizar el abasto y el mantenimiento de la política de aguas del país. En tal sentido, se ha trabajado desde el gabinete. Sin embargo, advertimos, como se ha comentado por parte del presidente, una sobrepolitización del tema detrás de estas protestas, que tiene una explicación muy clara. Hay, como lo dijo el presidente hoy por la mañana, una especie de huachicol del agua. Es decir, se ha aprovechado este recurso hidráulico, esta agua, para usufructuarla, para tenerla, no como si fuera propiedad de la nación, como agua para el uso agrícola, sino como la propiedad de un conjunto de políticos y de un conjunto de gente que ha medrado ilegalmente con el uso patrimonialista del agua. Y hoy, cuando México tiene que cumplir con una obligación de carácter internacional, pues desafortunadamente se han dedicado a agitar, a exacerbar los ánimos, a azuzar, a causar violencia y a tomar el control temporal de instalaciones estratégicas para la nación. Es decir, este huachicoleo del agua siempre habrán de buscar motivos para la agitación y justificación de la violencia. Aquí es importante recalcar que durante meses y meses y meses, la Conagua, nos consta porque la doctora Blanca siempre lo informó, mostró disposición, explicó, buscó alternativas, pero siempre hubo una única razón: no se va a permitir que se abran las presas. Y esto lo manifestaron diferentes actores políticos que ahora han generado este problema que todos tenemos conocimientos, porque el tema de fondo, y esto lo subrayo, el tema de fondo es evitar el control de los recursos hidráulicos y la política de agua de la Federación. Ese es el tema de fondo. No es que le falte agua a los agricultores, lo han engañado con ese discurso, pero en realidad lo que no quieren es que la Federación, como lo define la Constitución Política de la República, define la política de aguas. Y ahora me voy a referir en concreto a los últimos eventos, y en particular al del día de ayer. En esta primer gráfica se puede ver algunos de los actores que estuvieron involucrados en los hechos de ayer, en la agitación, en la movilización y en el llamado a la violencia. Hay un ramillete, un conjunto de
de actores. Identificamos al alcalde de San Francisco de Conchos del PRI, José Ramírez Carrasco, al líder de la AURECH, Salvador Alcántar, al alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, de Morena, a dos exgobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas, al diputado federal Mario Mata y también al alcalde Adolfo Trillo de la Cruz. A Gustavo Madero del PAN no estuvo materialmente ayer, pero ha sido uno de los convocantes más asiduos también a la agitación. Si pasamos a la siguiente lámina, podremos apreciar también que ayer, junto con estas movilizaciones, se dio un evento en Villa Ahumada, donde explícitamente se hizo una movilización en contra de la Guardia Nacional, donde decían: fuera, no los queremos aquí, rechazo total a la Guardia, no vamos a permitir que se instalen. O sea, vemos que se ha alentado un clima de animadversión, de hostilidad y de repudio intencionado hacia las fuerzas del orden y la seguridad de la Federación que están instaladas en Chihuahua. Esto es importante que se pueda registrar. Ahora bien, el evento del día de ayer, pasamos a la siguiente. En la siguiente gráfica, sí la estamos transmitiendo, la siguiente gráfica se aprecia que hubo palos que se repartieron. Aquí vemos una camioneta con la caja abierta donde hay cientos y cientos de palos que se repartieron. Vemos también gente consumiendo bebidas embriagantes. Vemos bombas Molotov que se utilizaron. Vamos a hacer luego un acercamiento. Esto es una primera gráfica y vemos la movilización que, como podemos apreciar, no se ve pacífica, se ve gente con palos, y incluso en una gráfica se ve al exgobernador Fernando Baeza en medio de la gente con palos agitando. Vemos otras gráficas también del día de los hechos, porque han manejado que niñas y niños y no, aquí vemos claramente el contexto de la movilización, y si hacemos un acercamiento a los mismos, veremos aquí nuevamente esta camioneta donde se distribuyeron los palos que vemos luego en otras fotografías, en otras gráficas. Ahí se aprecia claramente. Luego en otra gráfica vemos lo que se repartió también, alcohol, en otra gráfica. Y vemos también los palos acompañando esta situación. Pasamos a otra gráfica ya que podemos ver con mayor detenimiento, donde es claro que pues estaban armados de palos. Y por último apreciamos en esta misma gráfica bombas Molotov que se utilizaron precisamente para utilizar ahí en medio de los acontecimientos. Como lo dijo el presidente, de parte de la Guardia Nacional hubo prudencia. Cuando vieron que esto podía llegar a otros extremos, prefirieron replegarse para no dar motivo a otro tipo de situaciones. Pero podemos apreciar entonces palos, bombas Molotov y bebidas embriagantes en un cóctel que estuvieron generando estos grupos de agitación. Esto no es el único evento. Cuando se abrió la presa El Granero en Ojinaga, en el mes de junio, también hubo eventos de vandalismo, incendiaron vehículos, tomaron la presidencia municipal de Ojinaga
hubo bloqueos a vías férreas y hubo también pues actos de agitación y de violencia, e incluso ese día retuvieron a funcionarios federales que fueron a mediar, porque eso se ha dicho, es que no hay diálogo. Ha habido diálogo, pero cuando van a dialogar, si no acceden a cerrar unilateralmente las presas, entonces los retienen, son motivo de violencia. Ese día incluso tuvo que haber una operación para que el delegado de programas no fuera agredido por estos grupos de violencia. La siguiente es la de la presa de las Vírgenes. Esto fue el 19 de julio, y ahí vemos nuevamente eventos de agitación. Hay por ahí un video que quisiéramos escuchar, donde además de todo, hay que decirlo, hay actos de coacción a quienes se nieguen a acudir a estas movilizaciones, a quienes se nieguen a secundar a los líderes en ciertas convocatorias a cometer actos violentos. Ahí en una gráfica vemos a uno de ellos, el dirigente de un distrito de riego de Delicias, donde claramente dice que pues el que no vaya, se le hará corte del agua. O sea, esa es la gran paradoja. O sea, dicen, con agua ni el país pueden tomar decisiones sobre un recurso hidráulico para cumplir un tratado, pero ellos sí pueden coaccionar a la gente para que no lo haga. Vamos a escuchar el video, el audio. Esa va a ser la estrategia, quitarle el agua a todos los módulos, a todos los usuarios para que se presenten obligadamente. Cuando seamos mayoría, pues vamos sobre ellos. No hay que soltar el punto, señores. Quitarle el agua a todos los módulos, a todos. De ver si se terminó de escuchar. Eso fue diciendo que les van a quitar el agua, van a generar intencionalmente que no reciban el suministro para que se indignen y para que procedan de manera agresiva, y en ese sentido pues sí es muy importante que tomemos en cuenta esta situación. Después, cuando se abre Las Vírgenes, un día después, también apreciamos diferentes disturbios. Quemaron edificios públicos, afectaron vías férreas, vandalizaron diferentes instalaciones, casetas, oficinas públicas, hicieron daños a trenes, y aquí podemos ver también al mismo líder que aparece en el otro video diciendo que habría que proceder de manera violenta, y si podemos escucharlo también. Si en 3 horas son las 2 de la tarde, si para las 5 de la tarde no tenemos una respuesta, se empiezan a quemar esas 3 camionetas y después le seguimos con otras cosas. Pero tenemos otras opciones, con agua, Comisión Federal de Electricidad, el SAT, las oficinas de Ministerio de la Seguridad. Como podemos apreciar, pues esto no dista de ser una movilización pacífica. Subrayaría nuevamente que tenemos un compromiso de carácter internacional que es muy favorable para México, que no es entregar agua a otro país, sino es distribuirnos como países soberanos un recurso hidráulico que compartimos, con una situación muy favorable para México, que no se ha dejado de dotar de agua a ningún agricultor, que hay el compromiso del presidente de la República, y que por el lado de las fuerzas de seguridad, del gabinete del que están el secretario Alfonso Durazo, el general secretario Crescencio Sandoval, el almirante secretario Rafael Ojeda, y de todos los que integramos el gabinete de seguridad, pues lo que ha habido es hacer cumplir la ley con apego a protocolos y a derechos humanos, y no cayendo en la provocación ni cayendo en otro tipo de actitudes. Sería cuanto, y muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos una